creo que en el mediano plazo, y es muy triste esto, las personas que van a padecerlo más son aquellas que históricamente no han tenido acceso a la justicia, porque las de por sí difíciles condiciones de justicia se van a precarizar mucho más. Un proceso electoral significa que una persona sale, hace unas ofertas, tiene una condición de representación de los intereses de ciertos grupos sociales que están emitiendo su voto, y no encuentro que sea factible que los jueces sean electos de esta forma, porque no pueden prometer las condiciones de aplicación de la ley en razón de las características que tenga su electorado. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. José Ramón Cosío es exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurista reconocido y una de las voces más influyentes en el debate constitucional y jurídico de México. A lo largo de su carrera, ha defendido con firmeza la independencia judicial, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Hoy, conversamos con él sobre lo que significa disentir desde el poder y las responsabilidades éticas de quienes interpretan la Constitución. Este episodio fue grabado durante la jornada Libertades y Estado de Derecho, realizada en la Universidad de la Libertad. José Ramón, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Es un gusto tenerte. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, de verdad. Hace unos minutos ahí en el auditorio, José Ramón, comentaste que democracia y liberalismo no es lo mismo, y a veces las personas confundimos o pensamos que van de la mano. Y no necesariamente. ¿Podrías? Sí, cómo no. Bueno, primero estuve muy contento en este encuentro que organizó la universidad y también los 3 colegios más importantes de abogados del país, a los cuales pertenezco, y de verdad muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Sí, si uno se fija filosóficamente a partir de los pensadores originarios, en fin, estoy hablando de la Ilustración, inclusive más antiguos, sí son 2 conceptos distintos. En la idea del liberalismo, las personas tienen una esencia, una dignidad, y eso les genera o les tienen como consecuencia un conjunto de derechos. Esos derechos no son disponibles por ninguna autoridad, no son disponibles por ninguna particular, porque constituyen, digamos así, un núcleo duro del ser humano. En el caso de la democracia, la teoría pues es que la democracia, a través de los procesos que hay establecido, puede tomar cualquier tipo de decisiones irrestrictamente, porque ese es el propio o la propia esencia de la democracia. Si esto es así a nivel filosófico, en consecuencia sí hay una oposición inclusive. Quien es un liberal no aceptaría que así se haya tomado una decisión por la mayoría o prácticamente la unanimidad en un proceso democrático, pueda disponer de ciertos derechos. Para quienes, por el contrario, están en una condición de democracia, se tendría que subordinar la condición individual a las designaciones de la mayoría. Lo que sucede es que, me parece muy felizmente, a final del siglo XVIII, siglo XIX, se empezó a dar una unión en el sentido de la democracia liberal, una necesidad de liberalismo, de ocupar el poder y generar toda la doctrina, toda su filosofía a través de la propia condición democrática, y esto es lo que me parece que nos ha llevado a una identificación entre liberalismo y democracia, pero insisto, si llegamos a los fundamentos, a las reducciones primeras de cada una de estas filosofías, formas de ver el mundo, formas de ver la vida, sí tienen sus diferencias. ¿Cuáles serían, si nos puedes dar 2 o 3 ejemplos de ese núcleo central, de ese núcleo no negociable por los liberales? Podríamos poner este caso. Vamos a una elección y en esa elección digamos que vamos a eliminar a cierto grupo de la población porque por su raza, por su religión, por sus orígenes, por su fenotipo. Un liberal me parece que no podría aceptar esto en el sentido de decir es que estos son personas a las que despreciamos, no consideramos de nuestra misma condición, cualquiera de estos elementos. Un liberal tendría que
plantarse frente a estos elementos y decir no se puede dar esto. O una condición, un ejemplo un poco menos dramático, si dijéramos se va a prohibir la libertad de expresión en este sentido porque la democracia o por una votación prácticamente inclusive unánime se considera que eso es un valor que no tiene ningún sentido. Creo que un auténtico liberal tendría que decir yo no puedo aceptar esa determinación tomada democráticamente, tomada mayoritariamente, porque no podemos reducir este elemento que estoy considerando que forma parte esencial de un ser humano. Sí, lo que algunos autores llaman la tiranía de las mayorías. De las mayorías, sí. José Ramón, en algunos países que han vivido fenómenos de criminalidad elevados como Italia, particularmente el sur de Italia, Sicilia o en su momento Colombia, en aquellas latitudes optaron por proteger a los jueces, por proteger su autonomía, su identidad, su vida. Aquí estamos viviendo un fenómeno de violencia y de avance de las estructuras criminales enorme, y optaron las mayorías por poner a los jueces en la plaza pública. ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Esta reforma tiene en ese sentido dos condiciones. Una es que esto se ha hablado poco, donde se puso en la Constitución que tendríamos jueces sin rostro para asuntos de delincuencia organizada. Este es un asunto muy delicado porque ya la Corte Interamericana, al sistema interamericano que pertenece a México, determinó en el caso de Perú que estos jueces no son aceptables para el sistema interamericano porque no sabe uno quién está juzgando, no sabe si hay sesgos, si hay algunas incompatibilidades. Entonces ahí hay un primer problema de la reforma. Y el segundo, creo que no se aviene a una condición de aplicación técnica del derecho la creación o el establecimiento de los jueces mediante elecciones. Un proceso electoral significa que una persona sale, hace unas ofertas, tiene una condición de representación de los intereses de ciertos grupos sociales que están emitiendo su voto, y no encuentro que sea factible que los jueces sean electos de esta forma porque no pueden prometer las condiciones de aplicación de la ley en razón de las características que tenga su electorado. Es como si un juez dijera, yo todos los casos que me toquen de aquí o de esta cosa aplicaré tal o cual pena, yo actuaré en contra de estos grupos. Exacto. ¿Qué puede ofrecer un juez en campaña? Yo creo que no puede ofrecer prácticamente cosas más que muy triviales como voy a ser justo, voy a resolver a tiempo. Bueno, pero eso me parece que forma parte de una función. Pero si un juez, por ejemplo, y con mucho respeto a lo que cada quien piense en esto, como no puede ser de otra forma, si un juez dijera yo estaría a favor del aborto y otro juez diría yo estoy en contra del aborto, bueno, la pregunta es, oiga, ¿y usted toma en cuenta lo que diga la Constitución, toma usted en cuenta lo que diga el legislador, o usted tiene una propia teoría, una propia filosofía respecto a un tema tan delicado como la interrupción del embarazo para efectos de que sea irrelevante lo que diga la ley y actúe él bajo su propia filosofía? Es muy difícil que se pueda hacer eso. Por supuesto que en el ardor de las campañas se pueden hacer ofertas muy absurdas. Piense alguien que dijera, yo lo que voy a ofrecer a todas las personas es sentencias durísimas, voy a meter a todos los criminales a la cárcel. Puede sonar bien en un momento de inseguridad, pero las personas que están siendo procesadas tienen una presunción de inocencia y no se puede decir de antemano que se va a meter a todas las personas, que se van a hacer tales o cuales cosas, que se va a hacer el juez más duro, más riguroso, más firme de todo el país, porque eso depende de los contextos de los procesos y eso sí me parece que va a distorsionar muchísimo el caso. Está el otro problema que es muy delicado y no se habla mucho de esto, pero también es en un país con tanta inseguridad, con tanta penetración de las delincuencias organizadas, etcétera, etcétera, cuáles son las condiciones o cuáles son las formas en las que las delincuencias van a participar y van a poner a sus candidatos y van a lograr apoyos para sus candidatos y van a lograr represiones contra los candidatos o contra los jueces de las bandas rivales. Creo que ahí hay un problema también de enormes consecuencias que no se ha querido ver porque pareciera que todo esto va a tener un ejercicio, una deriva muy importante, muy buena, muy pacífica, porque simple y sencillamente se está sacando a un pueblo que de antemano se definió como bueno
a un sistema de elecciones sin tener en cuenta el contexto general que está viviendo el país. ¿Te parece que el problema de justicia, de acceso a la justicia, de impartición de justicia, estaba solo en el Poder Judicial? ¿Por qué no se está trabajando en la procuración de justicia? Porque muchas veces la gente confunde y cree que los ministerios públicos son parte del Poder Judicial. Y creo que hay problemas muy serios en la parte de la procuración de justicia. Mira, yo creo que este es un punto central que tocas por esto. Desde hace muchos años sabemos que muchos aspectos de la justicia no estaban funcionando. La justicia la solemos, como tú lo haces ahora muy bien, separarlo en procuración e impartición. La procuración es todo lo que tiene que ver con persecución de los delitos. Ahí hay que ver policías, hay que ver ministerios públicos, hay que ver fiscalías, hay que ver servicios periciales y es un conjunto de cosas. Y luego está la parte de impartición, pues que son todo lo que tiene que ver con jueces, magistrados, ministros, tribunales, cortes, como se llama en cada lugar. Pero aquí el tema es que había un diagnóstico general hacia los temas de toda la justicia, impartición y procuración. La reforma del presidente López Obrador se metió en absoluto con la procuración de justicia, no hay ningún cambio en todos estos temas, las fiscalías siguen siendo lo que son, hay una pequeña modificación donde a la Secretaría de Seguridad Pública se le dio una atribución de investigación, eso creo que básicamente, otro poquito a la Guardia Nacional, pues no mucho más que eso, pero realmente no hay una idea de lo que se tenga que modificar todo el sistema de procuración de justicia. Entonces, lo que se cargó todo es hacia la impartición de justicia. A mí me genera una enorme suspicacia el hecho de que se haya modificado al mismo tiempo al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos, que eran dos instituciones que le generaban frenos y contrapesos a la propia Presidencia de la República y a su administración pública. Entonces creo que si uno lo toma como conjunto, si uno toma la esencia de lo que se hizo, lo que estamos enfrentando sin duda es un ejercicio de apoderamiento político de la Judicatura Nacional y no un ejercicio de mejoramiento de las condiciones de impartición de justicia. Creo que en el mediano plazo, y es muy triste esto, las personas que van a padecerlo más son aquellas que históricamente no han tenido acceso a la justicia porque las de por sí difíciles condiciones de justicia se van a precarizar mucho más. José Saramago escribió un libro, Ensayo sobre la lucidez, en donde pues, la gente decide darle la espalda a su gobierno, decide no votar, ¿no? Y nadie va a votar y enloquece, ¿no? El gobierno. Muy simpático, pero a la luz de lo que estamos viendo, pues preocupante. Yo en lo personal me siento timado, me siento engañado, siento que es un proceso de convalidación de decisiones que ya se tomaron, decisiones inclusive con mayorías construidas de manera, desde mi punto de vista, incorrectas. Y yo en lo personal pienso no participar de esta convalidación. ¿Tú qué le dirías a las personas, entendiendo que cada uno es libre de no tomar su decisión? Mira, yo nunca me ha gustado decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí yo voy a confesar lo que yo voy a hacer. Cada quien está en sus posibilidades, como no podría ser de otra forma. Yo en lo personal no pienso participar porque me parece que es convalidar con una participación, así sea verdaderamente pequeña, muy chiquitita, pero me parece que esto, como lo dices tú muy bien, partió de un diagnóstico equivocado, se tomaron un conjunto de decisiones muy equivocadas y se ha ido todo componiendo sobre la marcha con tómbolas, con ajustes, con decisiones realmente absurdas. Yo en lo personal, pues cada quien sabrá lo que tiene que hacer. Eso, como lo hemos platicado, es la esencia de un pensamiento liberal, no neoliberal, liberal en el sentido histórico, en el sentido profundo de la palabra. Pero yo en lo personal sí no pienso que tenga un sentido de convalidación este ejercicio. José Ramón Cosío, gracias por visitar la Universidad de la Libertad. Que no sea la última vez. No, ojalá que no. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy afectuoso y agradecer otra vez a la universidad, a los 3 colegios profesionales más importantes esta invitación, que estuve feliz. Gracias. Gracias. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.